Buenas noches, bienvenido a un nuevo programa de Hoy Nos Toca, esta vez edición martes, sin la presencia de nuestro líder, el conductor Daniel Santa Cruz, pero muy bien acompañado. ¿Cómo andás, Lina? Hola, Lean, ¿cómo te va? Gracias por volver. No, por favor, vengo hoy y después no vengo más. Bueno, No sé. Estás invitada cuando quieras. Bueno, mientras Alberto Fernández termina la gira, esta noche se sube al avión y vuelve de Barbados a Buenos Aires. ¿Habrá una reunión con Cristina cuando llegue? Bueno, eso es uno de los grandes interrogantes. Pero mientras Alberto termina la gira, pasan cosas en el país. Por ejemplo, ¿qué pasa? Entre otras cosas, la semana que viene el INDEC va a sacar el dato de inflación de enero. Se estima alrededor de un 4% de inflación. El Ministerio de Trabajo lanzó la primera pauta de lo que pueden ser las paritarias. Habló de un 40% de aumento salarial, con lo cual ahí hay un piso de inflación anual. Para el gobierno va a ser el piso 40% de inflación anual. De esas cosas y de muchas más cosas de la economía, del acuerdo con el FMI, de cómo sigue la coyuntura económica, vamos a hablar con Andrés Borestein, economista de Convius, en un ratito nomás. Y también tenemos el tema de las tarifas, de la quita de los subsidios, ¿no es cierto, Lina? Así es, pareciera que se desata un nuevo conflicto entre nación y ciudad, ¿no? Primero, por un lado, transportes. ¿Qué pasa? Se empieza a hablar de que el gobierno nacional le traspasaría el transporte a la ciudad y de esta forma la ciudad tendría que hacerse cargo de 13.000 millones de pesos, digamos, en subsidios en cuanto al transporte. Así que se habla de que hay una mesa, va a haber una mesa nacional, se va a trabajar. El gobierno de la ciudad ya dijo, con nosotros no contaron todavía para avanzar con esto, pero un nuevo movimiento ahí respecto a, en este caso, el subsidio del transporte. Eso se ve en un contexto, como decía Lina, de tirantes entre los dos gobiernos. Recordemos que el gobierno de la ciudad fue a la Corte Suprema por la quita de la coparticipación en 2020, con lo cual la tensión política entre Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta seguramente aumentará en las próximas horas. Otro tema de subsidios, la quita de subsidios a las tarifas de energía eléctrica. Bueno, se divulgó un mapa con las zonas de la ciudad y del AMBA donde se van a retirar esos subsidios. ¿Cuánto puede aumentar las tarifas? Bueno, de eso vamos a hablar en un rato con Héctor Polino, un referente de los consumidores que seguramente nos explicará cuáles son los pasos que van a seguir de aquí a la semana que viene, cuando va a haber una audiencia pública donde el gobierno va a explicar y va a especificar cómo es esta quita de subsidios. Bueno, Lina, tenemos un programa súper completo con mucha información política y económica, así que quédate hasta las 23 en el canal de la ciudad. Creemos que aquellos que se encuentran con dificultades para afrontar la tarifa tendrán que recibir una mayor porción del subsidio. Un trato igualitario en lo que hace a las responsabilidades que cada uno de ellos tienen para con el transporte público de sus provincias. Ni siquiera protocolos, son 4 recomendaciones. No tiene burbuja, porque en la sociedad ya no hay más burbujas. Institucionalmente se firmaron, además de la Ruta de la Seda, 13 acuerdos más. El acuerdo posible es razonable, es heterodoxo, no hay reformas indeseables, ni la previsional, ni la laboral, ni la reforma tributaria. Bueno, como decíamos, se está terminando una gira internacional que capturó la atención de la prensa. Alberto Fernández fue a Rusia, China, Barbados. Y bueno, tuvo un fuerte componente geopolítico esa gira y también un fuerte condimento económico, ¿no? En momentos en el cual Argentina necesita el voto a favor del directorio del FMI, donde Estados Unidos tiene mucho peso, Alberto Fernández cuestiona a Estados Unidos y al Fondo Monetario, dice, estoy empecinado en terminar con la dependencia de Argentina con respecto a Estados Unidos y el Fondo, y lo dice en el Kremlin, en Moscú, sentado junto a Vladimir Putin. Con lo cual es un dato sumamente relevante que ha causado críticas en la Argentina y también cierto ruido en Washington. Para hablar del FMI y de la coyuntura económica estamos con Andrés Borestein. Andrés es economista jefe de Convius. ¿Cómo andás, Andrés? Hola, ¿cómo están? Gracias por venir. Gracias por invitarme. ¿Qué fue lo que más te sorprendió, Andrés, de la gira en términos políticos y económicos? Claramente lo que más me sorprendió es lo que acabas de mencionar. O sea, son cosas que incluso si lo pensás, no lo digas en público. O sea, si tuviste una reunión privada y de verdad tenés ganas de decirlo, no lo digas con el micrófono abierto. O sea, son cosas... ¿Qué sentido tiene ofender a otro a cambio de qué? O sea, si vos me decís, bueno, pará, que Rusia nos va a dar 20.000 millones de dólares, bueno, que se ofende a Estados Unidos, ponele que se fuera pero no me da la impresión de que Rusia nos va a dar todos sus DEX ni nada por el estilo. Entonces, mi experiencia con el FMI es que el único que verdaderamente influye en el directorio del Fondo Monetario es Estados Unidos. Entonces, personalmente no entendí
si fue un error, una puesta en escena o qué, pero no entendí qué ganamos diciendo eso. Aparte, Rusia en la arquitectura financiera internacional es un actor de menor peso, digamos. No tiene ni el peso de Estados Unidos, ni de Japón, ni de China. Absolutamente. Rusia, recordemos, geopolíticamente es muy importante, como lo estamos viendo hoy con todo lo que está pasando en Ucrania y la OTAN y todo eso, pero tiene un PBI parecido al de Brasil, o incluso menor que el de Brasil, me parece. Entonces, digo, es importante, sí, nadie va a negar, pero está muy lejos de las superpotencias. ¿Y será que en este caso el FMI estaba atento a este viaje de Alberto? ¿Cómo impactaría todo fue como una catarata de brindar títulos, ¿no? Alberto Fernández en esta gira. Imposible no estar atento, porque si no está, Argentina probablemente no está alta en el radar de nadie, pero hoy en el mundo hipercomunicado, con redes sociales, es imposible que el briefing no le haya llegado al directorio del Fondo Monetario. Es decir, yo me acuerdo, y cuento una anécdota vieja, cuando estaba todo el tema de Griesa y los holdouts, Argentina, en un momento Cristina me dijo, no le vamos a pagar a los holdouts. Y Argentina estaba haciendo otro argumento en la Corte. Y dice, pero acá los de la Corte tenemos este video donde dice Cristina, dice, bueno, pero nosotros en sede judicial decimos otra cosa. Bueno, no se puede decir en sede judicial una cosa y frente a las cámaras otra. Acá me parece lo mismo. Bueno, podés ir a Washington a decir, sí, quiero ir con ustedes, y 2 días después, en otra sede, decir otra cosa. Eso, mi opinión, por lo menos, ¿no? Alberto Fernández llega, Andrés, esta madrugada al país desde Barbados y llega con una tarea urgente, que es empezar a acomodar la tropa propia, los diputados y senadores, atrás de un acuerdo con el FMI, un principio de acuerdo. ¿Cómo ves esa negociación que va a hacer el gobierno, que parece que es una negociación más puertas adentro de su coalición que con el Congreso en sí? A ver, 2 cosas pienso. Por un lado es una negociación difícil y no veo que vaya a convencer a Máximo de que lo que está haciendo está bárbaro, porque todos saben, digamos, no hay muchos secretos. Ahora, lo que sí pienso, y el segundo punto es el siguiente, el Congreso no va a discutir el programa del Fondo Monetario. El Congreso va a decir sí o va a decir no. O sea, el Congreso no es un lugar en donde podés discutir, no, que el déficit sea 2,3. ¿Vos te imaginás? El Congreso vota que el déficit sea en vez de 2,5, 2,8. Entonces va Guzmán a los tipos del fondo y dice, hay que cambiar toda la carta de intención y todo el coso, porque acá los legisladores me dicen... Entonces, ¿el Congreso va a votar sí o va a votar no? Me da la impresión de que va a votar sí. Vamos a ver qué tan enojado o qué tan irrelevante es para un sector del Frente de Todos, pero si el equipo económico llega a un acuerdo con el staff del fondo, mi impresión es que el Congreso va a decir que sí. ¿Vos crees que Máximo no lo va a obstaculizar? Ponele que no dé quórum, ponele que se abstenga. Yo creo que la oposición, más los representantes del albertismo, más los representantes de algunos gobernadores, van a ser un número suficiente para aprobar. Y eso no quiere decir ni que la oposición esté feliz con el acuerdo, ni que todo el Frente de Todos esté feliz, pero mi impresión es que a nadie le conviene que se caiga el acuerdo. Porque si se cae el acuerdo, la vamos a pasar mal todos. La verdad que no veo cómo puede ganar. Andrea, si el FMI no ve esa falta de consenso como un punto negativo, una especie de ruptura, ¿no?, para avanzar en esa puesta en marcha de ese plan, de ese acuerdo. No tengas duda que es así. A ver, en general la historia del FMI le gusta la palabra ownership, que quiere decir que el país con el cual se hace un acuerdo se la crea, que no la vea como esto me piden los de Washington y lo tengo, que me la creo y voy convencido a hacer las cosas. Entonces, ese ownership en general se consigue con consenso. Entonces, muchas veces me dice, bueno, el equipo de gobierno que nos pide el plan, más, nunca conseguís el 100%, pero que algunos sectores de la oposición o del sindicalismo, de alguien, se sumen a esta voluntad, esto a mí como Fondo Monetario me da la pauta de que se quieren hacer las cosas. Entonces, desde lo que vos decís, claramente ese consenso no está. Y me da la impresión de que los del FMI lo saben y por eso plantean un acuerdo que a mí no me gusta llamarlo light porque no es fácil de cumplir, pero es mucho menos duro que lo que le pidieron a Macri y mucho menos duro de lo que le pidieron a los últimos 3-4 países que firmaron un acuerdo de facilidades ampliadas. Desde ese sentido es light. Y
obviamente yo no estuve en esa reunión, pero los reportes de la reunión que tuvieron el staff del fondo con inversores, los tipos dijeron algo así como, y bueno, hacemos lo que podemos para que por lo menos estos tipos no vayan a un mega lío y después negociaremos con el próximo gobierno algo más duro. O algo... Es el famoso vamos viendo, pero en este caso desde el Fondo Monetario. Sí, tiraron la pelota al córner. Me parece también por decir, a mí no me sirve hacer un programa duro y que no me lo cumplan. Entonces digo, vamos a hacer un programa menos duro y tratar de que lo cumplan, lo que no es fácil. Porque el que diga que cumplir esto es fácil, también hay que entender, no es tan sencillo bajar el gasto, hay toda una cuestión... ¿Qué es lo más difícil de cumplir de las metas que anunció Guzmán? Mira, yo diría que hay dos que son, en realidad son todas difíciles, creo. Las dos que me preocupan a mí son la del financiamiento y la fiscal. Empiezo por la fiscal, porque si se cae la fiscal, la del financiamiento es todavía más dura. O sea, si vos no tenés 2,5 puntos de déficit primario, más 1,5 punto de intereses, que son 4 puntos de déficit, y el central puede financiar uno solo, si encima el déficit fuera 5, digamos, por decir un número, una cosa es financiar uno de 4, que ya es bastante duro, financiar uno de 5 es recontra duro. Ahora, voy a lo fiscal. El gobierno tuvo un déficit primario de entre 3 y 3,1 en el 2021, es decir, tiene que bajar entre 0,5 y 0,6 para llegar a la meta propuesta. Ok, voy a decir, no es tan duro, ok, pero un minuto. No va a estar el impuesto a la riqueza, por un lado. La dinámica de las jubilaciones es difícil porque las jubilaciones, a los jubilados se los fumaron en pipa en la primera mitad del año y las jubilaciones subieron en la segunda mitad, con lo cual generan un arrastre fuerte. Entonces yo creo que lo que tenés que hacer es un ajuste, llamémoslo importante. Y bueno, esto implica que probablemente tengas que tener más inflación. Feletti dijo igual que para, no sé, de cara a estos próximos días, si bien no está el acuerdo todavía, dice que Martín Guzmán primero dijo que este acuerdo permitiría que el país crezca y que después baje la inflación, y Feletti coincidía con lo mismo. Mira, si con acuerdo el país va a crecer seguro porque el arrastre estadístico es de 3,5 puntos o más. Entonces, cuando alguien dice la economía va a crecer 3,5 puntos del 2021, que es lo que digo, 2022, que es lo que digo yo, estoy diciendo que va a quedar en cero, punta a punta. Entonces, primera cosa, maticemos el tema del crecimiento. Entonces, si crece 4, como dice Guzmán, va a crecer 2 pelitos, casi nada. Con la inflación, mira, ahí los escuchaba en la apertura, decían 40. Bueno, yo digo, vamos a suponer que los tipos tienen razón y que tenemos 40 de inflación. No hay ninguna chance que con 40 de inflación tengamos 2,5 de déficit primario. Porque las jubilaciones, a menos que metas otra reforma previsional, todo eso que dijeron que no está, claro. Con 40 de inflación las jubilaciones suben tanto y las jubilaciones son 40% del presupuesto, que no es, viste, lo vamos viendo. Tenés un problema. Ahora, lo bueno, desde lo fiscal, no es una buena noticia, pero es bueno para lo fiscal, es que la inflación no va a ser 40%. Y ahí cuando ustedes hablaban de las paritarias, yo me pongo por un minuto en los zapatos de un sindicalista y digo, a ver, la inflación de los últimos 12 meses es 50,94%, hasta diciembre. De enero la conoceremos el martes que viene. Los economistas que consulta el Banco Central, que somos un grupo de, no sé, 40, 50 consultoras, bancos, entidades, etcétera, etcétera, decimos que la inflación en los próximos 12 meses va a ser 55%. Si yo firmo 40 de paritaria, me van a rajar. Claro. Entonces digo, por supuesto, voy a tratar de ir a por los 55 o por los 60 para tratar de cerrar en 52. Entonces, no hay mucha chance que un sindicato hoy por más amigo del gobierno, por más peronista, compañero, lo que sea, te quiera firmar 40. Aparte, esos mismos sindicatos el año pasado firmaron 30, creyéndole a Guzmán el 29, y después tuvieron que reabrir las paritarias 2 veces durante el año. Pero por supuesto, o sea, el punto es, vos mirás o para adelante o para atrás. Los economistas nos gusta mirar para adelante, entonces le creemos el REP 55. Pero si decís, bueno, no, estos economistas son todos muy malos, siempre la pifian, mentira, porque este año acertamos todo, pero supongamos que sí, somos malísimos, la pifiamos, vamos para atrás y me digo el piso de 51, que son los últimos 12 meses. No hay mucho. Entonces, yo creo que la inflación del 2022 va a ser más alta. Entonces, la primera especulación respecto al cumplimiento, me parece que lo fiscal es duro, necesitas hacer un ajuste de tarifas, porque además, salvo que pienses que la inflación va a dispararse, que yo no pienso, va a ser un poco más alta,
Bueno, eso te impide que las jubilaciones crezcan. No van a caer el gasto en jubilaciones. Entonces, tienen que caer de otro lado, porque no vas a tener esos ingresos. Entonces, bueno, el candidato de fierro son las tarifas. Siempre alguito le podés sacar a las provincias, con las transferencias discrecionales, que este año con elecciones capaz que transferiste un poquito más de lo... Viste, tenés que dar vuelta al presupuesto y encontrar donde hay 5 pesos de allá, 20 pesos de allá. Pero no es fácil. ¿Qué te pareció, lo vamos a hablar en el segundo bloque con otro invitado, pero qué te pareció el mapa que se divulgó de quita de subsidios a las tarifas de energía eléctrica, teniendo en cuenta que supuestamente esto se trabajó durante 2 años, ¿no? Hace 2 años que se habla de segmentación de tarifas. Bueno, no sé quién lo hizo y por ende no quiero hablar mal de alguien que trabajó 2 años en esto, pero vamos a decirlo de manera suave, no me gustó. ¿Por qué no me gustó? Porque me parece que primero no soluciona el problema. O sea, lo que te podés ahorrar ahí es relativamente poco y se necesita mucho más. Segundo, me parece medio el segregar por código postal tiene un atractivo, que es decir, los de Puerto Madero, los de Palermo, los de Recoleta, los de Belgrano pagan y los de Mataderos no, pero me parece que te olvidaste de toda una gran zona de clase media. Digo, ¿por qué Villa Crespo no? ¿Por qué Villa Urquiza no? Y al mismo tiempo alguien me decía, no, mirá, yo vivo en Belgrano, pero estoy desempleado, tengo un monoambiente y qué sé yo, entonces ¿por qué yo tengo que pagar tarifa full y un tipo que a lo mejor gana muy bien pero vive en Villa Crespo? No. Yo creo que hacer esa segmentación, que además tiene todo un problema legal del cual yo no soy experto, pero entiendo que no se puede segmentar tarifas así, pero vamos a suponer que le encuentran la vuelta legal para hacerlo, me da la impresión de que hacerlo por nivel de ingreso es mejor que hacerlo por código postal. Es obvio que hay algunas correlaciones, que hay mucha más gente que puede pagar en Recoleta que no sé, en Almagro. Estamos de acuerdo en eso, pero no quiere decir que no haya gente que pueda pagar. Y además, obviamente, si vos lo extendés en función del ingreso, por un lado no tenés que poder cobrar tarifa full, podés ir haciéndolo de a poco, y por otro lado, pues si querés hacerlo full de entrada, podés ahorrar mucho más plata. Estamos hablando de alta inflación, vos me decías el REM 55%, ese promedio de las consultoras, suba de tarifas. ¿Cómo ves el poder adquisitivo de la gente este año? ¿Vuelve a caer como en los últimos 4 o gana? Te hago una aclaración, en el 2021 no cayó. Si vos mirás el dato del CIPA que salió el viernes pasado, los salarios a noviembre están 3,3 arriba, se nos falta el dato de diciembre, pero con eso es muy difícil que haya caído. Tampoco es que recuperó una barbaridad, pero a ver, para ser totalmente honesto, o sea, vos tenías el salario del 2017, cayó en el 18, cayó en el 19, cayó en el 20, y en el 21 recuperó un chiquitésimo. Me parece que en el 22 vuelve a caer. Mucho no creo, justamente por lo que hablábamos, porque la inflación no va a sorprender a sindicalistas naif que negociaron en 40 y de repente nos enteramos que era 55. Como me parece que eso no va a pasar, pero si me preguntás, creo que alguna vez lo dije en este programa, la inflación suele ser un promedio ponderado de dólar y salario. O sea que este año tuviste salario arriba, dólar abajo de la inflación. Bueno, en el 2022 lo lógico es que sea al revés. Dólar, inflación, salario. Ojalá no sea mucho. Yo creo que es probable que no sea mucho. Pero año par es candidato a que caiga año impar es el año de recuperación. El 19 fue la excepción y el gobierno de turno perdió. Obviamente no es monocausal, pero algo que ver tiene. Hablando del dólar, que recién me decías, ¿qué problemas trae que el Banco Central tenga tan pocas reservas en el día a día de la economía? Hoy se anunció que la AFIP está poniendo más trabas para liberar dólares a los importadores, por ejemplo. ¿Eso cómo te impacta en la actividad económica y en el crecimiento? Bueno, cuando el central no tiene dólares hay 2 alternativas, básicamente. O devaluar o poner más cepos. El Banco Central está tratando de hacer, me parece, un poco de cada uno. Ya no es que se dio cuenta, era bastante obvio que no podía seguir con el 1% de devaluación que tuvimos en los meses previos a las elecciones, ni con el 2 y pico que metió en los últimos, en diciembre y enero.
Bueno, los últimos 2 días devaluó a otro ritmo. Por ejemplo, yo siempre hago los últimos 5 días anualizados, hoy está en el 40%, es decir, que estarías arriba del 3% mensual. Entonces, eso es un signo de que no hay reservas. El otro es que creo que, más allá de si lo hace la AFIP, el Ministerio de Producción o el Banco Central, se está haciendo muy difícil importar. Entonces, ahora te respondo la pregunta que di muchas vueltas. Sin importaciones no hay reactivación. O sea, ya lo ves, por ejemplo, no se puede comprar auto 0 kilómetros prácticamente. O sea, parte de la historia es que haya gente que produzca autos, que venda autos, que pague el IVA del auto, que vaya a los services, por decir un sector. Sí. Ahora, no quiero estar en los zapatos de alguien que se le rompió la heladera. Ese es hoy, digamos, en términos materiales. Por ¿no? la falta de repuestos. Porque lo más probable es que no haya repuestos, o gente que tuvo un choque y no le dieron destrucción total y que tiene que conseguir un repuesto para el auto, y después la gente se enoja por la marca, ¿viste? Vas en Twitter, la marca tal hace un mes que no me consigue, y la marca tal, yo no sé, puede ser buena o puede ser mala la gestión de esa marca. Lo que seguro es que si no le consigue el repuesto es porque no se puede importar ese repuesto. O le dan tan pocos dólares que los tipos privilegian los negocios que le dan más rentabilidad. No puedes satisfacer al que necesita un repuesto, al que necesita un 0 kilómetro, al que necesita una cubierta. Tengo un cupo de, no sé, $1 millón por mes, soy la empresa X, con toda lógica elijo el sector en donde puedo ganar algo más de plata. Y eso te frena en la reactivación económica. Justo hoy salieron buenos datos de actividad industrial, buenos datos de la construcción, que está creciendo bastante. Que no se puede importar o que haya trabas a la importación te frena ese crecimiento también, ¿no? No tengas duda, porque vos pensás que en la industria, casi todas las industrias tienen insumos importados. Si bien por lo que trascendió todo este cepo lo están haciendo de tal manera que no perjudique, están haciendo el clásico vos sí, vos no, lo que se llama la política portero de boliche, ¿viste? Entonces en el vos sí, vos no, bueno, se puede hacer más inteligente o menos inteligente, pero la verdad es que los economistas creemos en el mercado, que es mejor asignador de recursos que un tipo que incluso con buena voluntad y con la mejor vocación, pero bueno, también está alguien que puede decir, mira, yo elijo en función de mis amigos, o yo elijo en función de quién financió la campaña, o no estoy diciendo que esto ocurra, estoy diciendo, cuando abrís la ventana de oportunidad, tenés gente que labura muy bien, muy honesta y muy responsable, y tenés otra gente, en cualquier organización pasa. Entonces yo prefiero no abrir esas ventanas, de que alguien que tenga ese poder, ese mega poder de decir quién puede importar y quién no. Andrés, en algo que está muy convencido Guzmán, o por lo menos siempre lo repite e insiste con ese discurso, es que no va a haber una devaluación abrupta. Él en el presupuesto que fracasa había puesto un dólar a 133 pesos, si mal no recuerdo. Y inflación de 33%. Sí, la inflación no se la creyó nadie, pero el dólar, si hay un acuerdo con el FMI, ¿vos cuál crees que puede ser el valor del dólar? Porque hay una brecha muy, muy grande entre el oficial y los paralelos. Bueno, ahí está el tema, mirá. Varios puntos de lo que mencionaste. Estoy convencido de que Guzmán no quiere que haya un salto discreto. Ni Guzmán, ni Pese, ni ningún otro funcionario del gobierno. Si van a poder hacerlo o no, no lo sé. Por otro lado, si yo fuera ministro de Economía o presidente del Banco Central, no voy a decir, muchachos, abróchense los cinturones que en cualquier momento hago un salto discreto. O sea, esas cosas tenés que tratar de que la gente piense que no lo vas a hacer. Entonces, el hecho que lo hayan dicho no garantiza que no lo vayan a hacer, aunque yo creo que no lo quieren hacer. Vamos a ver si pueden. Para que eviten ese salto discreto tienen que aparecer dólares o tenés que estrangular un poquito más la situación. Por ahí, con los buenos precios de la soja y todo eso, pueden aparecer un poco más de dólares y tenés más chance de zafar. Respecto ¿cuál era el otro punto que me dijiste? ¿Cuál puede ser el valor? Ahora me acordé. El tema del FMI. Mira, yo no sé, que es parte de lo que se debe estar negociando de la letra chica, que es lo más importante. Si voy a mirar programas del FMI del pasado, en general el FMI te pide que devalúes para bajar la brecha y para acumular reservas. No porque al FMI le gusta que devalúen y que suban los precios. El FMI eso probablemente le importa menos, pero es un instrumental clave
si vos decís, bueno, mira, tengo otra forma de bajar la brecha, al FMI no te va a pedir que devalúe. Pero, bueno, lo quiero ver eso. La brecha se baja con devaluación y o con credibilidad. Me cuesta creer que va a tener credibilidad, entonces me parece que vas a necesitar una devaluación. Ahora, ¿qué te va a pedir el FMI? ¿Cómo van a negociar esa letra chica? No tengo ningún insight. El otro tema importante es cuántas reservas vas a acumular. Y ahí, de nuevo, es interpretación, lo que dijo Guzmán, que le van a pedir 5.000 millones. Lo que no sabemos si lo que va a devolver el FMI cuenta o no cuenta para esos 5.000 millones. Si cuenta para esos 5.000 millones es como que, bueno, ok. Ahora también vamos a decir otra cosa. Si vos no devaluás, si vos le apuntás a 133, vas a tener muy poca oferta en el MULC, en el mercado único y libre de cambios. Y si tenés muy poca oferta, tenés un problema. Entonces, la economía, viste, son muchas piezas. Y si vos decís, no, yo me emperré en que no voy a devaluar y que el tipo de cambio va a ser 133, tipo Gilberto Manhattan Ruiz, ministro de Ahorro Postal. No sé si es un grupo de riesgo, si algún joven mirando averigüe de quién se trata, Gilberto Manhattan Ruiz. Bueno, si vos querés que el dólar sea 133, se te van a descuajeringar un montón de otras variables. Ese es el punto. Ahora, después si es 170, si el REIM dice 160, a lo mejor con los precios de la soja actuales pueden conseguir que sea 150. Todo eso está dentro del mundo de lo posible. Puede ser 200 si se les cae el acuerdo con el fondo también. Pero en un marco de un acuerdo uno diría, bueno, algo entre 155 y 175 tiene sentido. 133, necesitas la soja mínima. Cada vez más difícil. Y si la soja sube otros $200, todo puede acontecer, pero... Claro. Andrés, para terminar, terminamos donde arrancamos. Mañana 8 de la mañana te suena el teléfono, atendés, es Alberto Fernández. Te dice, venite a la Quinta de Olivos. Llegás y está reunido él con Cristina. Pasás vos a la habitación, están los tres. Alberto te dice, Andrés, decile un argumento, o sea, convencele a Cristina de por qué necesitamos el acuerdo en el FMI. Un argumento para que Cristina dé el visto bueno. Digamos, yo creo que el argumento principal y el único a esta altura del partido es el susto. Es lo que puede pasar si no tenemos un acuerdo. O sea, el tema no es el acuerdo, el tema es que en la Argentina, si no hace un acuerdo, probablemente va a defaultear el Fondo Monetario. Entonces, sos un país del G20 que está en default, está en atrasos con el Fondo Monetario, esperas más inflación, esperas más brecha y esperas menos nivel de actividad. O sea, si vos no querés hacer un acuerdo con el FMI porque le tenés miedo al ajuste, el ajuste que hace el mercado en una situación así es 10 veces peor, o 5 veces peor, o 3 veces peor, pero seguro peor. Entonces, los une el espanto y no el amor en eso. Estamos en el abismo, demos un paso para atrás. Esperemos. Andrés, muchas gracias por venir. Un placer. Bueno, apenas volvamos de la pausa, vamos a hablar de otro tema central en tu economía, en tu bolsillo. El tema de la quita de subsidios en la tarifa de energía y en el transporte. ¿Cómo va a impactar? ¿Quiénes son los barrios y los usuarios que van a ser afectados? Apenas volvamos de la pausa, te contamos más información y hablamos con un entrevistado, Héctor Polino, que tiene mucha información al respecto. Como te contábamos recién, el gobierno necesita que le cierren los números para firmar un acuerdo en el FMI. Y dentro de ese cerrar los números está el tema de los subsidios, subsidios a la energía y subsidios al transporte que tiene que reducir sí o sí para poder bajar el déficit fiscal, que es una de las metas que le está imponiendo el Fondo Monetario en este principio de acuerdo. Entre esas cuestiones, bueno, está el tema de los subsidios al transporte a los colectivos de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto, Lina? Así es, 32 líneas de colectivos y en este caso entonces la gestión del jefe de gobierno tendría como dos opciones, ¿no? O aumentar el boleto de colectivo, en caso de que esto se dé así, aumentar el boleto de colectivo y pagar el costo político, o sacar de algún otro lugar para poder subsidiar esos 13.000 millones. Mira, veamos qué pasa. ¿Qué dijo el Gobierno Nacional? El Gobierno Nacional dijo, bueno, esto es algo que teníamos hace mucho en agenda porque hay una gran diferencia entre lo que recibe la ciudad como lo que reciben las otras jurisdicciones. Es más barato el boleto de colectivo en la ciudad que en Claro. otras ciudades del país. Claro, mira, la ciudad recibe 15.000 millones de subsidio y el resto del país 28.000 millones. Y los gobernadores piden 45.000 millones que incluso
fuentes del gobierno hacían referencia a que esto no se pudo además dar por la no aprobación del presupuesto 2022, entonces esta quita, digamos, de subsidios que se le haría a la ciudad, que todo está en un diálogo, ¿no? La ciudad dijo, todavía no dialogaron con nosotros, pero el gobierno nacional dijo, vamos a tratar de trabajar en una mesa nacional para poder resolver esta situación, porque los gobernadores dicen cómo es posible que en la ciudad el boleto mínimo salga 18 pesos y, por ejemplo, en otra jurisdicción salga 50 pesos. Y te voy a mostrar una plaquita para que veas por lo menos en algunos lugares el boleto del transporte. Mira, por ejemplo, en el AMBA el monto mínimo son 18 pesos, pero después vos tenés en Córdoba un 59, en Rosario un 59, en Bariloche, por ejemplo, 62 y en Bahía Blanca un 76 pesos. Entonces es alta la brecha. Con lo cual el Gobierno Nacional espera que tengan alguna respuesta y que en este caso hay que ver qué va a suceder con 32 líneas de colectivos que solo circulan dentro de la ciudad. No pasan la General Paz, no pasan el Riachuelo, solo dentro de la ciudad. Lo interesante de lo que me decís, Lina, es que acá no se está intentando achicar el déficit fiscal, sino los subsidios que venían a la ciudad de Buenos Aires que vayan a otras localidades del país. Es decir, no hay un ahorro fiscal. En cambio, Lina, sí hay un intento de reducción del déficit fiscal con las tarifas a la energía eléctrica y los subsidios que tiene la tarifa de energía eléctrica. En los últimos días, el gobierno filtró a la prensa, sin mucho detalle, un supuesto mapa de cómo se aplicaría esa segmentación de tarifas y cuáles serían las zonas de la ciudad de Buenos Aires que tendrían quita de subsidios. El primer mapa, el de la izquierda, Lina, es justamente las zonas de la ciudad en rojo que no tendrían más subsidios si esto se aprueba. Y el mapa de la derecha es la ciudad de Buenos Aires de acuerdo al valor del metro cuadrado. Vos ves en rojo las zonas donde el metro cuadrado es más caro, en amarillo donde tiene un rango medio y en verde donde es mucho más barato, ¿no? ¿Por qué ponemos estos dos mapas? Porque una de las versiones que circulaba de forma extraoficial es que el corte se hacía a los $3.700 por metro cuadrado de la vivienda. Ahora, es bastante discrecional y hay muy poca información al respecto por parte del gobierno sobre cómo se va a implementar esta quita de subsidios y esta segmentación de tarifas. Lo hablábamos recién con Borenstein, durante 2 años estuvo trabajando el gobierno en esta segmentación de tarifas, pero aún no hay información concreta. La semana que viene va a haber una audiencia pública en la que esperamos tener esa información. Pero te queríamos mostrar un ejemplo concreto del barrio de Caballito, Lina, sí, donde hay una vivienda de lujo, por lo menos una de estas viviendas nuevas con amenities, ahí la vemos en pantalla, que vale $8.000 el metro cuadrado y que va a seguir teniendo subsidio, porque es una zona de Caballito que no recibe la quita de subsidio. Claro, porque Caballito tiene solamente, en el mapa que veíamos anterior, viste que había una manchita roja en Caballito, tiene solamente la quita del subsidio en el barrio Inglés. Sí. Y el resto del barrio no. Así son como 6 manzanas. Así como pasa con muchos otros barrios, no sé, Villa Devoto, Saavedra, que son barrios que tienen metros cuadrados costosos y que aún así van a seguir teniendo el subsidio. Bueno, este departamento que vemos acá de Juan Bautista Alberdi sí va a conservar el subsidio. Como ves en pantalla es una torre nueva, bastante lujosa, es un piso enorme. Estamos hablando de seguramente, ahí dice 213 metros cuadrados el departamento. Va a tener el subsidio y seguramente este edificio tenga amenities, sí, Lina, seguramente tenga una pileta climatizada. Y van a seguir manteniendo el subsidio. En cambio, te mostramos otro ejemplo, un departamento ubicado en Pedro Goyena al 800, un departamento mucho más modesto, que el metro cuadrado sale $2.000 y que le van a quitar el subsidio. Es decir, es una segmentación de tarifas un poco injusta en este caso, porque vemos que es de menor valor el departamento, que seguramente no tiene amenities, no tiene pileta, y sin embargo le quitan el subsidio. Estamos hablando de 2 departamentos en el mismo barrio de la ciudad de Buenos Aires. Claro, surgen a partir de esto 2 cosas como desproporcionadas. Por un lado, que no se cobra, no se da un subsidio por cantidad de consumo. Entonces, por ejemplo, si vos estás en Chacarita, pagás, no sé, 1.500 pesos la boleta de luz y si pasás unas cuadras a Palermo, pagás 2.800 porque Palermo es considerado un barrio donde la propiedad tiene un valor alto dentro de ese promedio. Pero si ves esos casos particulares a lo largo del mapa, hay otros barrios que no son ni Palermo, ni Belgrano, ni Puerto Madero, que también tienen propiedades valuadas bastante altas, como este ejemplo.
Siempre que se toman este tipo de medidas hay cierto grado de discrecionalidad. El tema es que aquí el gobierno no ha informado cómo va a ser la segmentación de tarifas y tampoco lo están haciendo por los ingresos de las personas, sino lo están haciendo por la zona geográfica donde residen. Bueno, para hablar de eso estamos comunicados con Héctor Polino. Héctor es un histórico referente de los consumidores, es responsable legal de Consumidores Libres. Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Héctor, ¿qué te parece este mapa que ha difundido de forma extraoficial el gobierno de segmentación de tarifas eléctricas? ¿Cuál es tu primera impresión? Mira, todo es discutible porque no hay una fórmula exacta, correcta, que determine con exactitud a qué usuarios hay que quitarle el subsidio y a qué usuario hay que mantenérselo. Es una tarea complicada. Vamos a ver qué dice las autoridades competentes en la audiencia pública del próximo 17 de febrero, donde se va a tratar el nuevo cuadro tarifario para las empresas que están dentro de la jurisdicción del gobierno nacional, que son Edenor y Edesur, que prestan el servicio en la ciudad de Buenos Aires y los principales partidos del conurbano bonaerense. En el resto del país, las empresas son de carácter provincial y hay cooperativas eléctricas, de modo que en el resto del país cada provincia adoptará el criterio que considere más conveniente. Ahora bien, frente al criterio que ha trascendido de una segmentación por barrio, tiene sus ventajas, pero también sus inconvenientes, porque se supone que hay barrios donde viven usuarios de determinados niveles de ingreso, pero no la totalidad de los usuarios tienen los mismos niveles de ingreso. Claro, Héctor, entonces puede darse la injusticia que en un barrio viva un usuario que sea jubilado y que esté percibiendo el haber mínimo y está viviendo dentro de un barrio que el gobierno considera que por el valor del metro cuadrado de la propiedad, el usuario está en condiciones de pagar el valor de la tarifa plena. A mí me parece que un criterio menos objetable es el de establecer la segmentación por el nivel de consumo. Es decir, aquellos usuarios que perciben, que consumen determinada cantidad de kilovatios hora de la energía eléctrica en un determinado periodo de tiempo, un mes o 2 meses, bueno, se supone que ese usuario está en condiciones económicas de pagar el valor de la tarifa plena y no tener ningún subsidio por parte del Estado. Me parece que este criterio tiene la posibilidad de cometer la menor cantidad de injusticias que podría cometer el otro criterio, el de quitar el subsidio por barrios, por zonas, porque no es uniforme el nivel de ingresos y de riqueza que tienen los usuarios de esa zona geográfica preestablecida. De modo que este es un tema que lo vamos a discutir el día 17 de febrero próximo. Veremos qué argumentaciones exponen las autoridades, qué argumentaciones ponen los usuarios de las empresas, las pequeñas y medianas empresas, los consumidores residenciales, en fin. Héctor, a mí me parece que... Y un criterio basado, Sí. por ejemplo, no sé, porque este que usted plantea por ahí afectaría a otro tipo de consumidores, no sé, una familia, una madre soltera que viva, no sé, con sus 2 hijos y consuma lo mismo que consume otra familia con un padre-madre que tenga el nivel de ingreso para poder pagarlo. ¿No piensa que por ahí
¿Un criterio adecuado sería en base a la cantidad de propiedades, a los ingresos o a los ingresos? Sí, hay varios criterios para adoptar. No hay un criterio único que no tenga ninguna objeción o que pueda cometer ninguna injusticia. Está el de la segmentación que estableció el gobierno, que estableció las autoridades en el área energética, que lo vamos a discutir, no está tomado definitivamente, es una propuesta. Está también la idea de la segmentación por metros, por kilovatios horas consumidos en una vivienda. Se supone que en una vivienda que consumen mayor cantidad de kilovatios hora, se supone que tienen mayor nivel de ingreso. Ahora, no es justo que se esté subsidiando, por ejemplo, a casinos, a bingos, a bancos, a barrios cerrados, hay barrios cerrados con pileta climatizada. Hay lugares donde fácilmente son identificables los niveles de ingreso de esos usuarios y a los cuales se les puede quitar el subsidio sin ningún problema. Y en cambio hay otras situaciones, como las que ustedes señalaron, y otras que podrían presentarse, que podría establecer una injusticia. Veremos qué grado también de elasticidad tiene ese criterio, qué estudios han efectuado para establecer esa segmentación por barrios. Vamos a escuchar las opiniones, qué criterios utilizaron para esa segmentación y ver luego en definitiva cuál es el criterio más justo, más lógico, más razonable. Héctor, si avanza esta segmentación por barrios, el gobierno la explica en la audiencia y avanza con esta medida, ¿usted cree que va a haber amparos judiciales de consumidores en contra de esta medida? Y como posibilidad siempre existe. Y aquel consumidor que se vea afectado, por supuesto que tiene todo el derecho del mundo a recurrir a la justicia y la justicia en definitiva resolverá. Pero el criterio actual de subsidiar sin ningún tipo de discriminación no corresponde, es absolutamente injusto, sobre todo en un país con el grado de pobreza y de indigencia que tiene, que se esté subsidiando la energía eléctrica o el gas natural a usuarios que por sus niveles de ingreso están en condiciones de pagar el valor de una tarifa plena, sea de energía eléctrica, sea de gas natural. De modo que el criterio es discutible. No hay un criterio que pueda satisfacer al 100%. No hay un criterio que uno no le pueda encontrar alguna crítica, alguna objeción. Cualquier criterio que se adopte puede cometer alguna injusticia, pero siempre se está a tiempo, en ese caso, de repararla si se hace la gestión correspondiente y si se comprueba ese grado de inequidad. Pero lo que no puede continuar es la situación actual, que el Estado esté destinando miles de millones de pesos a subsidiar a empresas, a organismos y a personas, a grupos familiares que por sus niveles de ingreso están en condiciones de pagar el valor de la tarifa plena. Esa Héctor, situación no puede continuar por más tiempo, porque es una enorme injusticia que se esté subsidiando a sectores de altísimos niveles de ingreso, claro, que se sea esté cual subsidiando sea, a un banco, a un bingo, a un casino. No Héctor, puede y sea ser. cual sea el O criterio a un usuario de elegido, Puerto Madero. sea cual sea el criterio elegido, si sea por metro cuadrado, por cantidad de kilovatios horas consumidos, ¿no piensa que de igual forma el consumidor se siente un poco tocado, teniendo en cuenta que estamos tan acostumbrados a los subsidios, ¿no? A pagar una boleta de luz
de 1.500 pesos y que de repente la paguemos en 3.000 pesos. Por supuesto que eso no le va a satisfacer a nadie en particular, pero también es una injusticia en un país que tiene 1 de 2 habitantes están en la pobreza y que tenemos casi un 11% de indigentes, que el Estado esté subsidiando con recursos que provienen de los impuestos que pagamos todos a usuarios de altísimo poder adquisitivo, de altísimos niveles de ingreso. Es una verdadera injusticia que no puede continuar. Cuando se toma una medida en una determinada circunstancia y no hay tiempo suficiente para llevar a cabo una discriminación, bueno, se otorga el subsidio a todo el mundo, pero creo que ya ha pasado tiempo más que suficiente para establecer un criterio de segmentación. Y las entidades de defensa de los consumidores, todas venimos apoyando este criterio, segmentar el valor, los subsidios a las tarifas de energía eléctrica y de gas natural. Ahora vamos a discutir ese criterio de segmentación, pero un criterio hay que establecerlo. Que exista un criterio perfecto que no establezca ninguna injusticia, no existe. De modo que habrá que discutir cuál es el criterio que se adopta para quitar subsidios a aquellos sectores económicos y sociales en condiciones de pagar el valor de la tarifa plena y contemplar los casos especiales que puedan presentarse y resolver esos casos especiales. Me parece que eso hay que hacerlo, hay que avanzar, no puede continuar esta política de gastar dineros públicos destinados a pagarle las tarifas a gente que vive en barrios con altísimo poder adquisitivo y con viviendas con un valor extraordinario en el metro cuadrado. Héctor, la otra información que circuló en las últimas horas es que habría una reunión próximamente entre Nación y Ciudad de Buenos Aires para retirar los subsidios al transporte, a las líneas de colectivo que circulan por la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué te parece esa novedad, teniendo en cuenta que el boleto que se paga aquí en la ciudad es de 18 pesos, sensiblemente menor al de otras ciudades del país? Bueno, me parece bien que antes de tomar la medida, el gobierno nacional se reúna con las autoridades del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y se discuta este tema. Actualmente el gobierno nacional subsidia el boleto del transporte público de pasajeros, de colectivos, de aquellos que tienen el servicio en la ciudad de Buenos Aires y abarcan distintos partidos del conurbano bonaerense. Esos subsidios que lleva a cabo el gobierno nacional se van a mantener. Lo que se va a discutir es el subsidio a aquellas líneas del transporte colectivo de pasajeros que operan solamente y exclusivamente dentro de la ciudad de Buenos Aires, que no salen, que no cruzan la avenida General Paz y no cruzan las zonas del sur del país. Es decir, son 32 líneas de colectivos de pasajeros que operan exclusivamente en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires y que actualmente tiene subsidio por el gobierno nacional y en menor medida por el gobierno de la ciudad. Y el gobierno nacional quiere quitar esa parte del subsidio que lo está abonando con recursos públicos nacionales. Espero que lleguen a un acuerdo lógico, razonable y que no se produzca un aumento en el boleto de los colectivos que sea excesivo, porque los usuarios del transporte de colectivo son en su inmensa mayoría trabajadores.
son en su inmensa mayoría jubilados y muchos de ellos que perciben el haber mínimo, que es el 70% de la clase pasiva de nuestro país. De modo que yo estoy partidario que no se tome esa medida de manera unilateral por parte del gobierno nacional, sino que se abra un espacio de diálogo entre las autoridades nacionales y de la ciudad y se llegue a un consenso, a una solución acordada, que sea lógica, razonable y que no impacte de manera grave en el bolsillo de los pasajeros que todos los días utilizan el transporte público de colectivos. Héctor, muchas gracias por esta entrevista, muy amable. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Bueno, como decía Héctor, bueno, se viene una discusión la semana que viene con respecto a los subsidios de la energía eléctrica. Es interesante recordar cómo se aceleró esta segmentación de tarifas en las últimas horas. O sea, la semana pasada hubo una nota, un artículo publicado en EconoJournal, que es un sitio de internet especializado en energía, en la cual una fuente muy cercana a Alberto Fernández criticaba a los dos hombres de Cristina Kirchner en el gobierno que se dedican a las tarifas. ¿Quiénes son? Federico Basualdo, subsecretario de Energía Eléctrica, y Federico Bernal, interventor del Enargas. Los criticaban por no haber segmentado las tarifas. Bueno, ¿cómo respondió el cristinismo? 2 días después de esto, el viernes pasado, filtra esta información de segmentación por barrios, como una respuesta a la crítica de Alberto Fernández. Entonces, ahí veíamos en pantalla recién los dos hombres de Cristina que están al frente de las tarifas, Basualdo al frente de las tarifas de energía eléctrica y Bernal al frente de las tarifas de gas. Son los hombres de confianza del cristinismo y que no responden ni a Alberto Fernández ni al ministro de Economía Martín Guzmán. Con lo cual, esto se demoró porque el kirchnerismo no quería subir las tarifas y había mucha disputa interna dentro del gobierno, como viene sucediendo. Bueno, esas disputas se saldaron en las últimas horas. Veremos la semana que viene cómo es la política de segmentación de tarifas. Quédate ahí porque después de la pausa te contamos lo que nos quedó en el tintero. Como te contábamos, en las próximas horas Alberto Fernández va a estar llegando a Buenos Aires de la gira. ¿Y sabés, Lina, cuál es una de las dirigentes que más cerca estuvo de Alberto en esta gira? Ya lo sé porque me lo dijiste, pero ahora te la voy a decir. Bueno, es Cecilia Nicolini. Sí. Cecilia Nicolini es una asesora que tiene Alberto Fernández, que fue la encargada de negociar la compra de vacunas y que acompañó a Alberto en esta gira por Rusia, China y Barbados, y que el presidente habría decidido que Cecilia Nicolini sea la próxima secretaria de Acción Climática, un puesto que está vacante hace unos meses. Una Nicolini que había estado bastante escondida, ¿no? Que tomó su protagonismo con todo esto de la negociación con la vacunación. Sí, así es. Subió mucho el perfil con el tema de las vacunas. Carla Bisotti. Sí, y goza de la confianza de Alberto Fernández y parece que Alberto Fernández lo que quiere es una persona que esté a cargo de cambio climático en el gobierno que tenga acceso directo a él. Es decir, una área dentro del gobierno que dependa exclusivamente de Alberto Fernández. Por eso parece que la elegiría en las próximas horas a Cecilia Nicolini para ocupar ese cargo. Así es. Bien, y por el otro lado, lo que yo te quería contar, ya para finalizar, es que el gobierno hace tan solo instantes lanzó un refuerzo en la vacunación en niños y adolescentes, Aula Segura, que es este plan que está llevando adelante el gobierno con el inminente inicio de las clases en los próximos días, el 2 de marzo. Así que en niños y adolescentes busca de alguna forma, primero arrancó incentivando la tercera dosis en los docentes y en todo el personal que trabaja, ¿no?, en las escuelas, y ahora está incentivando todo lo que es la vacunación en los niños y adolescentes para que el inicio de las clases sea seguro y, bueno, a la espera de los protocolos que se aprobarían este jueves, ¿no? Bueno, nos quedamos sin tiempo. ¿Cómo la pasaste, Lina? Muy bien. ¿Muy bien? Muy bien, sí. Bueno, muchas gracias por participar del programa, gracias por estar vos también ahí. Mañana a las 10 de la noche volvemos con otro programa de Hoy Nos Toca. Hasta mañana.